Bonanza es una serie de televisión estadounidense de tipo western cowboy que fue emitida por la cadena de televisión NBC entre el 12 de septiembre de 1959 y el 16 de enero de 1973. El episodio piloto fue creado por David Dortort, quien también fue el productor de la serie. Dortort también ideó The Restless Gun, El Gran Chaparral, de Cowboys y la precuela de Bonanza, Ponderosa. Bonanza fue la primera serie de televisión de 1 hora de duración que fue grabada en color. A lo largo de casi toda su duración, el principal patrocinador de Bonanza fue Chevrolet, y los actores a veces aparecían en publicidad de los vehículos Chevrolet. Todos los miembros del elenco habían aparecido previamente en numerosas producciones en teatro, televisión y películas, pero ninguno de ellos era especialmente famoso. Desde 1961 hasta 1972 Bonanza era emitida los domingos a las 9 de la noche en todos los Estados Unidos. Este horario fue fundamental para asegurar el éxito de la serie. Desde 1964 hasta 1967, la serie fue primera en las mediciones de audiencia anuales. En cuanto a su longevidad, es el segundo show de la NBC después de La Ley y Orden. Bonanza tomó su nombre del filón Comstock, que era un depósito mineral de plata excepcionalmente grande y rico. Esta era la palabra en español utilizada para indicar que un yacimiento era rico en mineral. Virginia City fue fundada directamente sobre la beta, que fue explotada durante 19 años. Ponderosa era un título alternativo para la serie, a menudo utilizado para las reemisiones de la serie durante los años 70 y 80. La serie relataba las aventuras de la familia Cartwright, liderada por un patriarca viudo y sabio llamado Ben Cartwright, Lorne Greene. Ben tenía 3 hijos biológicos, cada uno de ellos de una esposa distinta. El mayor era un arquitecto Adam Cartwright, Pernell Roberts, que construyó la casa en el rancho. El segundo era el cálido y amable gigantón Eric, más conocido por su apodo, Has, Dan Blocker, y el más joven era el impetuoso Joseph Francis o Little Joe, Michael Landon. El cocinero de la familia era un inmigrante chino llamado Opsin Victor Sen Yang. En su época, Bonanza era considerada un western atípico, principalmente porque las historias trataban sobre las 3 personalidades distintas de los hermanos y cómo cuidaban de su padre, se protegían entre ellos, a sus vecinos y a su tierra. La familia vivía en un rancho de 1000 millas cuadradas llamado La Ponderosa, sobre la costa del lago Tahoe, en Nevada. El nombre hace alusión al pino ponderosa, muy común en el oeste de Norteamérica. El pueblo más cercano a La Ponderosa era Virginia City, lugar donde los Cartwright se encontraban con el sheriff Roy Coffey, representado por el veterano actor Ray Till, o su segundo Clem Foster, Vin Russell. Greene, Roberts, Blocker y Landon eran estrellas de igual calibre. Sus nombres iban rotando en los títulos entre 4 versiones, con cada uno de los 4 apareciendo primero en una versión, en el orden indicado previamente. Al progresar la serie, los guionistas comenzaron a presentar solo 1 o 2 Cartwright en cada episodio. Los otros solo se mostraban brevemente en el prólogo y el epílogo. Esto no solo permitía desarrollar los roles de forma más efectiva, sino que también les dejaba más tiempo libre a los 4 actores. Al comienzo de la historia, Ben Cartwright, el triple viudo, rememora a cada una de sus esposas en episodios específicos. Un chiste popular era que cada vez que uno de los Cartwright se sentía seriamente atraído por una mujer, ella moría de malaria, era asesinada o lo dejaba por otro hombre. Ben Cartwright era un padre severo, adusto pero protector de sus hijos y sus tierras. Al igual que en todos los programas de éxito, modificar una fórmula exitosa podía ser un gran problema. Por ello el interés amoroso de un Cartwright era efímero. El elenco era muy popular entre los televidentes. Lorne Greene, más conocido como La Voz de Canadá, era un locutor de bastante éxito, actor dramático en su pueblo natal. Ben Cartwright, como Greene lo describió una vez, era gamuza de cuero, un fuerte y suave patriarca. Greene grabó muchos discos en su personaje de Ben Cartwright, ubicándose como número 1 en las listas con su actuación hablada de Ringo. También grabó una versión del tema de Bonanza, con letras. Como Greene, Pernell Roberts también grabó un álbum de baladas folclóricas llamado Come al Jeff Errant Tender Ladies.
Él dejó la serie en 1965, después de una larga disputa con los escritores y el creador de la serie David Dortort. Se realizaron algunos intentos de reemplazarlo, introduciendo al hijastro de Ben, Clark, interpretado brevemente por Barry Coe, y un sobrino, Will, interpretado por la estrella del zorro Guy Williams, pero ninguno duró. Un joven llamado Michael Landon empezó a desarrollar sus habilidades en guiones y como director, dirigiendo los episodios de Bonanza, comenzó con el episodio La Apuesta. Algunos de los episodios que dirigió son considerados los mejores de toda la serie. En 1967, David Canary se incorporó al elenco como Candy Caned, un mocoso del ejército convertido en vaquero, que llegó a ser capataz de los Cartwright. Dortort estaba impresionado con el talento de Canary, pero el personaje desapareció en septiembre de 1970 después de tener una disputa de contrato. Él regresa 2 temporadas después, según informes, luego de haber sido contactado por Landon. En 1970, el 14-añero Mitch Vogel entró a la serie como Jamie Hunter, el hijo huérfano de un rancher. Ben adoptó a Jamie en un episodio de 1971. En 1972, después de la súbita muerte de Dan Blocker en el postoperatorio por un coágulo de sangre, el show fue movido a las noches del jueves, en competencia con un nuevo programa de CBS, Maude. Ambos eventos marcaron el final del programa. Canary volvió a su papel de Candy, para justificar la ausencia de Blocker, y se añadió un nuevo personaje llamado Griff King, interpretado por Tim Matheson. Griff, acusado de matar a su padrastro, fue puesto en custodia de Ben y obtuvo un trabajo en el rancho. Muchos episodios fueron hechos acerca de su personaje. Matheson nunca tuvo la oportunidad de desarrollar a plenitud su personaje antes de que el show súbitamente desapareciera en enero de 1973. Muchos fans sintieron que el personaje de Haas era esencial, ya que era amable, su forma de ser conllevaba empatía y un poco de equilibrio a todos los personajes masculinos. A partir de la tercera temporada, los Cartwright y casi todo otro personaje que aparecía regularmente en el show se vestían con la misma ropa en cada episodio. De esta forma se reducía el costo de la filmación al evitar tener que filmar nuevamente las escenas de acción, tales como cabalgatas entre escenas, utilizándose en cambio escenas ya utilizadas en capítulos previos. ¿Cómo reemplazaron a Dan Blocker tras su muerte? Haas, el primer personaje que fue asesinado en la historia. El actor Dan Blocker, encargado de darle vida a Haas, falleció inesperadamente tras una cirugía de vesícula biliar. Los productores decidieron matar al personaje en la serie pues consideraron que nadie podría tomar su lugar. Otro detalle es que, el espectáculo fue una táctica para vender televisores a color. Bonanza fue el primer programa de televisión filmado a color. Los productores sabían que esto podría generar ganancias para los nuevos televisores a color y este fue un motivo más por la que hicieron todo lo que estuvo en sus manos para salvar la serie en sus inicios. Otro dato significativo es, la mayoría de los miembros del elenco usaban cabellos postizos. Durante los últimos años de la serie, Greene, Roberts y Blocker tuvieron que usar postizos porque su cabello natural se le estaba cayendo. Me gustaría que dejaras tus comentarios sobre el vídeo que acabas de ver. Si te gustó este vídeo, déjanos un pulgar arriba y suscríbete al canal, presiona la campana de notificaciones para que no te pierdas futuras historias. Espero contar contigo en la próxima historia. Seguí viendo el vídeo y recorda la serie disfrutando de las próximas imágenes.